Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a explicar todo sobre los estados financieros. Empecemos. Un sistema financiero comprende fundamentalmente a los agentes económicos que necesitan fondos para financiar gasto en consumo y barra o en inversión. Unidades económicas deficitarias a los agentes económicos que gastan menos que lo que ingresan, y que desean rentabilizar ese excedente de fondos. Unidades económicas excedentarias los agentes económicos que facilitan el encuentro entre los anteriores. Intermediarios financieros para conseguir que las UED y las UE se pongan de acuerdo. Los dos hitos fundamentales son el plazo, el retorno esperado por prestar los fondos, o lo que es lo mismo, lo que pueden barra deben pagar las UED por obtener esos fondos. El retorno esperado es el dividendo, en caso de que la UE ponga dinero en el capital de la compañía que lo necesita, el tipo de interés, en el caso de que la UE simplemente preste el dinero a la UE introduce. ¿Por qué cedemos fondos a terceros? Una inversión es la entrega de unos recursos económicos durante un período determinado para poder obtener otros pagos futuros que nos compensen por el adelanto de esos fondos, el riesgo de inflación futura, la incertidumbre de los pagos futuros. Particulares como colectivo detentan una pequeña proporción de los activos financieros totales institucionales. Son los principales actores de los mercados de capitales, fondos de inversión. Instituciones de inversión que aceptan un número ilimitado de inversores, generalmente particulares. El fondo establece la estrategia de inversión que va a seguir, y los gestores adquieren activos financieros acordes con esa estrategia. Hedge funds aceptan fondos solo de un pequeño número de inversores, grandes patrimonios e instituciones. A cambio, no están sujetos a la regulación sobre protección al pequeño inversor. Siguen estrategias extremadamente agresivas, apalancamiento, concentrando las inversiones en activos específicos en lugar de diversificando. Su estructura de comisiones de gestión incorpora una comisión de éxito, y los gestores tienen un gran incentivo para incurrir en riesgos altos. Compañías de seguros invierten el dinero de las pólizas, que será la cobertura de los riesgos cubiertos por la misma. Fondos de pensiones agregan los ahorros para la jubilación de un número muy importante de trabajadores. Los fondos de pensiones son cubiertos normalmente por las empresas, por asociaciones de trabajadores, por sindicatos, etc. Bancos, fundaciones, organismos gubernamentales. El trasvase de fondos entre prestamistas y prestatarios se puede hacer por dos vías. Intermediada. El inversor, generalmente particular, abre un depósito en una institución bancaria que utiliza esos recursos para dar crédito directo a los prestatarios, o adquirir bonos, deuda o acciones emitidos por estos últimos. Ha habido transformación de activos desintermediada. El inversor adquiere directamente los activos financieros emitidos por las unidades deficitarias o prestatarios, que los emiten para obtener financiación. No hay transformación de activos. La adquisición de estos activos se hace en los mercados de capitales, bolsas de valores, mercados de deuda pública, etc., directamente o a través de intermediarios como brokers y dealers. Mercados primarios. Los activos financieros intercambiados son de nueva creación. Los demandantes de financiación la consiguen emitiendo activos financieros en este mercado. Acciones, bonos, y como facilitadores de la operación se suelen utilizar bancos de inversión. La obtención de fondos mediante la colocación de activos puede ser privada, private placement, bonos, acciones, y oferta pública de venta. OPF, Initial Public Offerings, IPO. Mercados secundarios. Mercados en los que se intercambian activos ya emitidos. Los compradores son agentes económicos con exceso de liquidez que desean rentabilizar, inversores. Los vendedores son agentes económicos en busca de fondos. Los mercados secundarios más importantes son las bolsas de valores y mercados monetarios. Activos negociados. Renta fija con vencimiento inferior a 1 año. Letras del tesoro, depósitos interbancarios, repos, pagarés, certificados de depósito, etc. Es un mercado mayorista. Mercados de capitales. Activos negociados. Renta variable, acciones, y renta fija con vencimiento superior a 1 año. Los mayores oferentes de activos son las empresas y los gobiernos, demandantes de fondos. Los mayores demandantes de activos son los particulares, oferentes de fondos, interest broker. Persona o entidad que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor en transacciones de valores a cambio de una comisión. En los mercados de valores españoles esta figura la representan las agencias de valores dealer. Actúa por cuenta ajena y por cuenta propia.
En los mercados de valores españoles esta figura sería la representada por las sociedades de valores market maker, creador de mercado. Además de las funciones anteriores explicadas, tiene la obligación de cotizar continuamente en el mercado precios de demanda y de oferta respecto de los valores de los que hace de creador de mercado. El creador de mercado estará obligado a ofrecer contrapartida al precio de compra o venta que haya publicado. La figura del market maker es muy importante, ya que se compromete a actuar como contrapartida, dando además un precio para cada transacción, aportando liquidez al mercado. Tipología básica: orden a mercado. Instrucción de comprar o vender un número de acciones al mejor precio disponible en el mercado, sin límite de precio, hasta ser completada orden por lo mejor. Instrucción de comprar o vender un número de acciones al mejor precio que figure en ese momento en el mercado, y que funcionará como precio límite a todos los efectos. Orden limitada. Instrucción de ejecutar la operación solo a un precio especificado o mejor, con el riesgo de que la orden no se ejecute porque el precio de ejecución al que está limitada nunca se alcance. Condiciones de ejecución: ejecutar o anular. Orden con instrucción de ser ejecutada inmediatamente por la cantidad posible, y el sistema rechaza el resto del volumen de la orden. Volumen mínimo. Esta orden, en el momento de su entrada en el mercado, debe ejecutar una cantidad mínima especificada. Si no ejecuta esa cantidad mínima, es rechazada por el sistema. Todo o nada. Instrucción de ejecutar la orden en su totalidad, o cancelarla en su defecto. Órdenes de volumen oculto. Introducción de órdenes sin revelar la cantidad completa al mercado. Para órdenes de gran tamaño y operativa en las bolsas de valores. Puede ser física / manual, en proceso de desaparición, vérnice o electrónica, Nasdaq y la mayoría de los mercados Order Driven Systems. El trader se limita a ejecutar las órdenes compradoras y vendedoras cuando coinciden en todos sus términos, por lo que cobra una comisión. La mayoría de los mercados europeos siguen este sistema. Puede ser física o electrónica. Quote Driven. Existencia de creadores de mercado, market makers, que ofrecen continuamente cotización de valores a la compra y a la venta, y la horquilla, spread, entre ambos precios es su margen de beneficio. Nasdaq. Sistemas mixtos. Con características de order driven y de quote driven. Hay un broker, especialista que actúa order driven, pero también puede dar contrapartida por cuenta propia, aunque no hace de creador de mercado. New York, Ámsterdam. Incluso de la negociación electrónica por parte de los inversores institucionales comenzó a desarrollarse hace 10 años. El primer paso fue el routing de órdenes, el segundo paso fue el acceso directo al mercado, MA, Direct Market Access. El tercer paso fue la negociación con algoritmos, SA, Direct Strategy Access. Ya no es el trader el que realiza la ejecución. Las operaciones se ejecutan electrónicamente. Los vendedores de renta variable pueden dedicar más tiempo al asesoramiento, y menos a la recogida material de órdenes y la transmisión de las mismas. Reducción de las comisiones de ejecución. Desarrollo de los Electronic Communication Network, ECNs, plataformas de negociación abiertas las 24 horas en las que se pueden negociar valores fuera del horario de las bolsas en las que cotizan oficialmente, EGs. Archipiélago, de Island, Instinet. El 38% de la operativa del Nasdaq se realiza a través de EGNs. Introducción: sistema electrónico, mixto de subasta y negociación continua. Subastas. A la apertura al cierre. Subastas de volatilidad order driven. Diferentes segmentos del mercado de acuerdo a las características de los valores que en él se negocian. Mercado continuo. Nuevo mercado. La Tibex Mabel. Caso español. Introducción a la renta fija es la emisión de empréstitos por parte de agentes económicos que necesitan financiación, y que pertenecen tanto al sector público, deuda pública, como al sector privado. Renta fija corporativa, se emite a diferentes plazos, tipos de interés y garantías. La deuda pública se emite por el sistema de subasta, y su mercado secundario es el mercado de deuda pública anotada. La deuda privada se emite por el sistema de oferta pública, y su mercado secundario es la AIAF, Asociación de Intermediarios en Activos Financieros. Tanto los gobiernos como las empresas deberán ofrecer un tipo de interés suficientemente atractivo al inversor para captar financiación. Un tipo de interés es la forma que tienen los mercados de capitales de hacer objetiva la recompensa, subjetiva, que ha de recibir el tenedor del activo de renta fija por inmovilizar parte de su dinero hoy.
Por tanto, es el rendimiento que debe ofrecer el emisor, el que busca financiación, para obtener fondos con los que financiarse. Esta recompensa va a depender, principalmente, de la inflación, la percepción de riesgo que el mercado tenga del emisor de título, calificación crediticia al plazo hasta vencimiento del activo de renta fija e los tipos de cambios fluctúan debido a los flujos monetarios causados por cambios en el crecimiento del PIB, inflación, tipos de interés, déficits comerciales y presupuestarios, condiciones políticas, etc. Toda empresa o persona con operaciones o posiciones transfronterizas está expuesta a riesgo cambiario. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden ser muy significativas, incluso en períodos breves. Al no existir escasez de divisas, el mercado nunca tiene problemas de liquidez. El mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo, con un volumen de contratación diario cercano a los 5 billones de dólares. Indicionantes de la evolución de los tipos de cambio en el corto plazo, el factor más determinante es la paridad de intereses. El tipo de cambio suele compensar a muy corto plazo los diferenciales de tipos de interés de los distintos países, diferencias que se explican por la existencia de diferenciales de inflación y la existencia de prima de riesgo. País. En el medio plazo, el tipo de cambio está influido por la evolución de los desequilibrios económicos del país, tanto en el ámbito externo como en el interno. Superávit o déficit fiscal, la divisa de un país reaccionará negativamente a mayores déficits, superávit o déficit comercial. En la medida que reflejan la demanda de los bienes y servicios de un país, y por tanto de su moneda, nivel de precios. Una moneda perderá valor ante elevados niveles de inflación, erosiona el poder adquisitivo, pero expectativas de inflación pueden fortalecer una divisa ante la posibilidad de subidas de sus tipos de interés, productividad, crecimiento económico, condiciones políticas, etc. En el largo plazo, se debería cumplir la teoría de la paridad de poder adquisitivo, que como veremos explica que la tendencia de la cotización de una moneda es la de igualar los precios relativos entre los países. Tipos de cambio cruzados. El US-dólar ha sido siempre la moneda de referencia, y es por tanto la referencia para calcular el tipo de cambio entre cualesquiera otras dos divisas. Así, para determinar el tipo de cambio entre el franco suizo y el euro, se calcula el tipo de cambio de cada uno de ellos contra el dólares americanos, y el resultado es el tipo de cambio cruzado. Así, por ejemplo, si la cotización del franco suizo con respecto al dólar es igual a 1,674 SFR/dólar y la del euro con respecto a la divisa norteamericana es igual a 1,1038 dólar, el tipo de cambio cruzado SFR-euro se calcula dividiendo los dos tipos de cambio anteriores. 1,516 SFR-euro y ¿qué se intercambian divisas? La posición de una institución financiera en el mercado de divisas refleja cuatro actividades. Compra-venta de divisas para perfeccionar transacciones de comercio internacional, posición de clientes exportadores e importadores, compra-venta de divisas para tomar posiciones en inversiones extranjeras tanto reales como financieras, posición propia y de clientes, compra-venta de divisas con propósito de cobertura del riesgo derivado de la exposición a cualquier divisa, posición propia y de clientes, compra-venta de divisas por motivo de especulación intentando prever o anticipar futuros movimientos en los tipos de cambio, posición propia y de clientes. En la mayoría de los casos, la negociación de divisas está íntimamente ligada con la negociación de otros activos financieros, mercados monetarios, bonos, acciones, fondos de inversión en los mercados de divisas. ¿Cuál es el papel de los mercados de divisas? Determinar el valor relativo de las diferentes divisas. El mercado de divisas es el mayor del mundo. La negociación media diaria es de 5 trillones. Determina el flujo de la inversión internacional. Las divisas principales se negocian como si fueran commodities. Los principales centros de negociación son: A, en Europa. Londres, Frankfurt, Zurich. B, en América. Nueva York, Chicago, Toronto. C, en Asia. Tokio, Hong Kong, Singapur, Melbourne, Sydney y Bahrein. En cualquier franja horaria hay mercados de divisas activos alrededor del mundo. Es un mercado mayorista, en el que intervienen entidades bancarias que negocian posiciones propias, y de clientes, de compra y venta de divisas, gobiernos y bancos centrales, por motivos de estabilización de sus monedas, y de cobros y pagos en divisas. Los mercados de divisas. Mercado al contado. Negociación de divisas para entrega inmediata. Compras de divisas por turistas a través del sistema bancario. Mercados organizados de derivados, poco desarrollado.
Futuros opciones mercados OTC, 66% de la negociación total en divisas, forwards FX swaps. U acumulan el 56% de la negociación en divisas. U suelen ser de muy corto plazo, una semana o menos, FRAs, Forward Rate Agreements, Barrier Options y Collars. Utilizados para limitar el riesgo de tipo de cambio. Un derivado es un instrumento financiero o contrato entre dos partes cuyo valor se deriva del de un activo, financiero o no, o tipo de interés, o índice, subyacentes. Igual que otros instrumentos financieros, los derivados implican un intercambio de promesas de entregar cash flows, o activos, en una fecha futura, swap de tipos de interés, o un intercambio de pagos actuales por una promesa de entregar cash flows, o activos, en una fecha futura, opción, pero a diferencia de otros instrumentos financieros, el payoff, cantidad neta intercambiada en el futuro, es una función conocida de los valores futuros del activo subyacente. Los derivados con payoffs complejos o no, combinaciones de derivados simples, o combinaciones de derivados con instrumentos más tradicionales como por ejemplo deuda corporativa. Death Forwards es un contrato a plazo entre dos partes. El comprador o tomador de la posición larga está obligado a comprar una cantidad, tamaño del contrato, de un activo, denominado activo subyacente. El vendedor o tomador de la posición corta está obligado a entregar una cantidad, tamaño del contrato, de un activo, denominado activo subyacente en una fecha futura determinada, fecha de vencimiento, fecha de liquidación, fecha de entrega a un precio determinado, precio del contrato forward. El comprador de un forward se protege del riesgo de incrementos en el precio del activo subyacente. El vendedor de un forward se protege del riesgo de disminución del precio del activo subyacente. Un tipo especial de forward es el Forward Rate Agreement, FRA. Futuros. Los futuros son contratos forwards estandarizados. Tamaño, precio, fecha de vencimiento se negocian en mercados organizados. Los contratos de futuros son más líquidos que el mercado a plazos tradicional, no hay que buscar una contrapartida por nuestra cuenta ya que se puede ir directamente al propio mercado y ver precios de compra y venta de contratos en ese momento. El buen fin de los contratos de futuros está garantizado por una cámara de compensación. Todos los contratos de futuros requieren que los agentes inversores que los contratan depositen un margen de garantía para poder adquirir la posición de futuros. Los futuros se liquidan diariamente al precio de cierre de mercado, market to market. Cada día se liquida la posición y se abre una nueva. Los contratos de futuros se pueden cancelar antes del vencimiento contratando la operación contraria. Si hemos comprado un futuro, vendiendo otro de la misma fecha de vencimiento. Si hemos vendido un futuro, comprando otro de la misma fecha de vencimiento. Los mercados de futuros están regulados y supervisados por un organismo regulador oficial. Características de los forwards futuros. Linealidad. Los contratos forward son lineales. El montante del beneficio generado cuando el valor del activo subyacente se mueve en una dirección es igual a la pérdida sufrida cuando el valor del activo se mueve en la misma magnitud en la dirección opuesta. Sin pagos al inicio, liquidación al vencimiento. Contratos a medida. Sus términos son negociados privadamente entre las contrapartidas, pues es un mercado over the counter, OTC, opciones call y put. Características. No linealidad. El hecho de no estar obligado a ejercitar una opción significa que sus payoffs son no lineales, o asimétricos, con respecto a beneficios y pérdidas. El tomador de una opción call, opción de compra, sobre petróleo, puede tener un gran beneficio si el precio del petróleo sube. Sin embargo, si el precio del petróleo baja, simplemente no ejercerá la opción y se retirará tranquilamente sin sufrir pérdidas, con el único coste de la prima pagada, con pagos al inicio. A diferencia de los contratos forward, las opciones requieren una inversión inicial cuando se entra en la posición. El comprador paga una prima al inicio del contrato a cambio de poder ejercitar su derecho, sin obligación alguna. Opciones call y put. Características. Liquidación al vencimiento. Mientras los forwards se liquidan cuando acaba el plazo, las opciones se liquidan cuando se ejercitan. En el caso de las llamadas opciones europeas estas dos fechas coinciden, pero en el caso de las llamadas opciones americanas, estas se pueden ejercitar en cualquier fecha antes del vencimiento. No sufren market to market, por lo que aparte de la prima inicial, no hay ningún intercambio adicional de dinero hasta que se ejercitan contratos a medida. Las opciones se negocian tanto en mercados organizados como over the counter, OTC.
El mercado OC ofrece muchas posibilidades de celebrar contratos a medida. Especulación. Para los especuladores, los mercados de derivados son muy atractivos por el apalancamiento que brindan los futuros y opciones, mientras que para mantener una posición operando contado o spot es necesario disponer de un capital igual a la posición tomada. En contratos de futuros solo se requiere depositar márgenes de garantías, y en opciones el coste inicial máximo es la prima en el caso de posición comprador. Andez cobertura. Con la cobertura lo que se busca es cubrirse de riesgos. La operación realizada es opuesta a su posición en el mercado al contado, ya que supone que ambos moverán en sentido opuesto, y por tanto, una pérdida en uno de ellos se compensará con una ganancia en el otro. Generalmente, los gestores de carteras, productores, importadores, exportadores, entre otros, son quienes desean cobertura y